¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad, la Academia Grupo San Marcos le estamos brindando pues el servicio de las clases virtuales a través pues ahora de nuestras clases grabadas, el cual va a estar sí o sí en el aula de intranet. En esta oportunidad, muchachos, el profesor que les habla y les saluda es el profesor Enrique Pacheco Aliaga, más conocido como profesor Pacheco, curso de química, y en esta oportunidad vamos a trabajar el primer tema del anual escolar. Yo sé que algunos de ustedes de repente miran, profesor Pacheco, pero ya hemos hecho el primer tema. Sí, pero esta vez vamos a tratar de reforzar porque hay más alumnos que están integrándose y formando ahora parte de nuestra Academia Grupo San Marcos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, un momento, y esperamos ahí, ¿eh? Ahí está, listo. Muy bien, vamos a empezar, para no interrumpir. ¿Listo? El tema hoy día, anual escolar por si acaso, los que vienen lunes, miércoles y viernes, y van a tener sus clases por intranet ahora. Tenemos lo siguiente importante para nuestra clase de día. Hoy día nos toca trabajar el tema estructura atómica o átomo, que es lo mismo, ¿no? Vamos a empezar un poco nuestra teoría. Quiero observar cómo estás tú en la clase, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a empezar nosotros a iniciar nuestra clase de estructura atómica para poder explicar qué es el átomo, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos a explicar. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de día explicando la estructura atómica. La estructura atómica. Entonces, empezamos. Vamos a empezar, ¿ya? Tema de hoy día es el tema número 1. Tema número 1. Este tema número 1 es estructura atómica. Vamos a ponerlo así. O átomo, si quieres llamarle también tú. Estructura atómica o átomo. ¿Ya? O átomos y iones también le han puesto en su libro. Estructura atómica. Vamos a empezar. Listo. Entonces, tú te preguntarás y dirás, profesor, ¿y qué es el átomo, no? ¿De dónde deriva? ¿Cuál es la historia del átomo? ¿Por qué es importante estudiar el átomo? ¿Es cierto que viene en el examen de admisión? Sí, sí viene. Todas esas dudas vamos a hoy día tratar de ayudarte, ¿ya? El átomo es la unidad mínima y representativa de la materia. Es por eso que el átomo tiene una historia fundamental. Esa historia del átomo lo vamos a mencionar a continuación. La historia son los acontecimientos más importantes que ha pasado el átomo. Y dentro de ello, también hombres que han querido investigar, lograr buscar de repente una mejoría para poder entender qué es el átomo. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. A esto hablamos al primer hombre considerado como el padre de la filosofía, el padre de las ciencias físicas, médicas. Ese señor era psicólogo, inclusive en ese tiempo se le decía filósofo. Ese señor, Aristóteles, era considerado casi el padre de todas las áreas y de las ciencias. Y este señor demuestra y de una manera u otra contradice ciertas leyes que en ese tiempo todavía no existía la química. Decía que dentro de todos los cuerpos de la materia existía una partícula muy pequeña que él le llamaba animáculos. Él le llamaba animáculos. Y estos animáculos eran partículas inanimadas que eran muy pequeñas que el hombre no lo podía observar. El único que podría observarlo era el mismo Aristóteles, e inclusive no solo Aristóteles, sino que también ese mismo señor mencionaba que ciertos estudiantes de él podían mirar. Aristóteles es el primero en decir que existe el átomo, pero no menciona que se llama átomo. Luego, con el tiempo, uno de sus discípulos, que es Leucipo y Demócrito, ¿sí? Leucipo y después se adiciona a él Demócrito, logran demostrar que existe el átomo con un aspecto filosófico, ¿no? Y científico. Dice, sí, existe esa partícula inanimada, pero esa partícula inanimada debe tener un nombre. Y ese nombre de esa partícula inanimada se debe llamar átomo. Entonces, desde ahí empieza la palabra átomo, que significa a sin. Y tomo partes, sin divisiones. Es por eso que el átomo llega a ser para nosotros la unidad más importante actualmente de la materia. Entonces, seguimos con el parte de la historia del átomo. Luego de Leucipo de Demócrito viene un
señor, que menciona que el átomo es tan importante para la vida, pero que ese átomo debe estar relacionado con los elementos fundamentales de la vida. Y para relacionarlos con los elementos fundamentales de la vida, esos elementos eran el agua, tierra, fuego y aire. Ellos lo mencionan y todo lo menciona Empédocles, ¿no? Empédocles es el primero en mencionar ese aspecto. Muy bien, Empédocles. Entonces, hasta ese punto, Empédocles para nosotros viene a ser uno de los grandes aportes científicos que sí o sí va a ayudar a la ciencia. Y Empédocles nos da, o en este caso nos indica mejor, de qué se trata estos aspectos. Empédocles. Muy bien. Entonces, una vez hablado de Empédocles, tenemos también a Tales de Mileto, que dice que proviene del agua, a Anaxímenes, Heráclito y diferentes personas que también nos apoyan parte de la ciencia fundamental, Empédocles. Entonces, desde ahí nace pues una ciencia un poquito ya más creyente y hasta llegar al tiempo de la alquimia. La alquimia. ¿Y quiénes son o qué es la alquimia? La alquimia y los alquimistas son los precursores de la ciencia química. Gracias a ellos nosotros podemos tener esta ciencia que es muy maravillosa, que se llama las ciencias fácticas, como le decían antes, ahora son ciencias químicas demostrables, la cual ahora gracias a ello podemos tener pues infinidad de productos al alcance de la mano del hombre y además productos que hacen maravillas, por ejemplo la lejía, ¿no? Ahora sabemos que en esta enfermedad del coronavirus la lejía es muy importante y es un producto químico. El jabón de ropa, o de repente tenemos ahí otros productos químicos que también son como el hipoclorito de sodio. Entonces, todos ellos nos ayudan principalmente a mejorar la calidad de vida. Y no solo ello, porque la química es tan necesaria, porque sin ella no podemos ni siquiera grabar este video. Pero el video tiene una cámara, sí, tiene una cámara, pero esa cámara utiliza una batería. Y esa batería es un elemento químico, que es el litio. Y así se va utilizando diferentes procesos químicos, que gracias a esos procesos químicos podemos ir mejorando las ciencias químicas. Es por eso que el hombre cada vez, al conocer más la ciencia química, puede ir mejorando su vida y calidad. Entonces, la química ha aportado al hombre bastante. Y desde que se ha surgido la química, tenemos nosotros ahora grandes acontecimientos y grandes descubrimientos. Muchas de las personas dicen, pero nos estamos demorando. No, estamos dando pasos en la ciencia muy grandes y estamos descubriendo cada vez más. Y hay más elementos que ahora no se mencionan, pero con el tiempo se va a seguir hablando. Entonces, los alquimistas fueron los primeros precursores de la ciencia química. Gracias a ellos podemos nosotros hablar y decir principalmente que este tiempo de la era de la oscuridad buscaban principalmente dos cosas fundamentales. Uno de ellos era buscar la piedra filosofal y el otro era buscar el elixir de la vida. La piedra filosofal principalmente abarca en este caso lo que es una piedra que convierte cualquier metal maleable en oro. Y el elixir de la vida principalmente es una pócima que cura supuestamente cualquier enfermedad que esté existente o persistente en un cuerpo. Son ideas que los alquimistas buscaban, pero muchos alquimistas eran científicos y querían buscar la verdad, mientras que otros eran pues lamentablemente alquimistas de nombre, pero a las finales eran charlatanes. Buscaban no la verdad, sino buscaban involucrarse y ganarse un dinero de más, oro, ¿no? Entonces, muchos de ellos fallecieron, murieron, los mataron. ¿Por qué? Por no ser en realidad científicos. Y por la culpa de estos charlatanes, si los alquimistas que eran en realidad los científicos que querían investigar, tuvieron que también morir. Y no solo los mataban a ellos, sino también a su familia. Entonces, la alquimia fue creer en la ciencia. Y creer en la ciencia a veces era pecar en creer un poco más también de la existencia de la vida, ¿no? Entonces, acá la religión pues también intervino en la alquimia. Y ahí tenemos las famosas Santas Inquisiciones, tenemos también pues las hogueras que empezaban a quemar a las personas porque el hombre creía un poco más en lo que era ciencia, ¿no? Entonces, la alquimia desde este punto ya lo dejo de lado porque en realidad a todo esto, la estructura atómica, me interesa ver en realidad qué es el átomo. Entonces, para ver qué es el átomo, lo primero que yo tengo que conocer es los modelos. Pero vamos a ver el átomo actual porque el tiempo es corto
y lamentablemente no vamos a poder terminar todo. Entonces, alumnos de anual escolar, recuerda que tú estás ahorita en tus clases en Zoom. Tú estás llevando clases en Zoom, en G Suite, en Google Meet. Estamos llevando diferentes plataformas virtuales. Ahora, Grupo San Marco está tratando de hacerles una clase de intranet. Entonces tú tienes el video y ese video lo vas a poder modificar, revisar, observar, hacer lo que tú desees en el video para volver a entender otra vez. Entonces, lo que yo recomiendo es aprovecha tus clases de colegio más tus clases adicionales que estamos nosotros tratando de brindarte. Muy bien, entonces el átomo actual tenemos que representarlo por dos zonas. Las zonas diferenciales, así se llaman, ¿ya? Zonas diferenciales. Así le vas a llamar al átomo. Zonas diferenciales. Y la zona diferencial, ¿ya? La zona diferencial. Esta zona diferencial se caracteriza porque el átomo se va a clasificar de dos maneras, en dos partes. Y esas dos partes las vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, vamos a hablar acá ahora mismo de la zona diferencial, que es para nosotros la más importante. O también parte fundamental, ¿no? Que es la zona extranuclear. Gracias a esta zona extranuclear nosotros vamos a poder explicar mejor qué es principalmente el electrón. ¿Sí? Zona extranuclear. Ahí está. Muy bien. Ahora, esa zona extranuclear lo vamos a trabajar con el electrón que te acabo de informar. El electrón. ¿Ya? Vamos a trabajar el electrón. Y a su vez vamos a ver las otras partículas también. ¿Ya? Ahora, ese es el primero. Y el siguiente que voy a mencionar a este lado es la zona nuclear. Y la zona nuclear para nosotros tiene dos partículas fundamentales. La primera es el protón, que tú ya te debes acordar, y la siguiente es el neutrón. Lo vamos a escribir más abajo, ahí está, neutrón. Y así vamos a ir explicando paso a paso nuestras clases. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. En la zona extranuclear tenemos una partícula muy importante que es el electrón, y ese electrón tiene una carga negativa, ¿no? ¿Quién lo descubre el electrón? El señor Joseph Thomson. Thomson descubre el electrón y menciona un modelo llamado el modelo del budín con pasas, llamado también el modelo del pudín con pasas o el budín con ciruelas. Este pudín con pasas, él descubre el electrón y menciona que el electrón tiene una carga negativa de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y también menciona que el electrón tiene una masa de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces, de acuerdo a eso, yo ya puedo ir explicando un poquito más del tema, ¿no? Entonces, la zona nuclear es el protón, la partícula del neutrón, y lo descubre el protón el señor M. Rutherford. Rutherford menciona el modelo llamado sistema planetario. Y el sistema planetario, que es el modelo principal de Rutherford, es descubierto a través de una degregación, es decir, el átomo se empieza a separar a través de unas emisiones de radiación alfa por el elemento uranio y el helio. Entonces se empieza a separar el átomo y al separarse nos da un modelo llamado sistema planetario. En el núcleo están los protones y en la nube electrónica los electrones. Es por eso que Rutherford menciona que el protón debe tener una carga muy parecida de más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y es así también que ese mismo átomo, esa misma partícula subatómica, tiene una masa, ¿no? Que es de 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, así es donde empiezan pues las partículas subatómicas. El neutrón también es la otra partícula subatómica muy importante que debes recordarte. Fue descubierto por el señor Chadwick. Y Chadwick, al descubrir esa partícula, menciona que el neutrón, su carga es cero y su masa es tan parecida a la del protón que es por eso que hay muchas confusiones con respecto a esas masas. Entonces, ya tenemos acá la parte del átomo. Zona nuclear, zona extranuclear. La extranuclear tenemos al electrón, descubierto por el señor Joseph Thomson, el protón por Ernest Rutherford y el neutrón por el señor Chadwick. Entonces, vamos a ver cómo estás tú entendiendo esta clase. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, hasta acá
Está sencillo, ¿no? Entonces, profesor Pacheco, está fácil, muy bien. Ya hemos visto la historia, ya hemos mencionado cada grandes acontecimientos y voy a explicar un poquito más de la historia porque para terminar este punto y pasar ahora a la representación. El primero que menciona que existe esta partícula, Aristóteles. ¿Te acuerdas que le dice partículas inanimadas? Luego viene Leucipo y Demócrito, los cuales los dos dicen que esa partícula se llama átomo, que el maestro Aristóteles no estaba loco, que en verdad tenía razón y que sí existía esa partícula y era llamada átomo. No sabían cómo existía, no sabían la forma, pero todo lo decía filosóficamente. Luego viene Empédocles, que menciona que este átomo es fundamental para la vida por los 4 elementos fundamentales: agua, tierra, fuego y aire. Juntando los 4 elementos nos da la vida, o supuestamente la vida eterna. Podríamos haber creado la vida. Luego viene el tiempo de la alquimia, donde es conocido como la era de la oscuridad, y este tiempo de la alquimia se ve y se observa principalmente, o en los textos, que existe la mayor o la cantidad de matanzas ante hombres científicos y hombres que tampoco no creían en la religión. Entonces poco a poco se fue esto cambiando y los científicos fueron escondiéndose porque querían buscar pues una piedra filosofal y el elixir de la vida. Pasado el tiempo, ya los hombres empezaron a darse cuenta que la ciencia era muy importante porque la ciencia también curaba y parte de ello teníamos pues los medicamentos, ¿no? El átomo actual ya sabes tú que tiene 2 partes fundamentales: la zona extranuclear, que es la nube electrónica, el de mayor volumen, el de mayor tamaño, el de mayor radio atómico, y ahí se encuentra la partícula que es el electrón. El electrón lo descubre Joseph Thomson y menciona que su carga es menos 1,6 por 10 a la menos 19 y la masa 9,1 por 10 a la menos 28. En la zona nuclear fue descubierto por el señor Ernest Rutherford con el sistema planetario, modelo de sistema planetario. Descubre al protón con la misma carga, positiva nada más, y su masa 1,672 por 10 a la menos 24. Y luego viene Chadwick, que menciona que el neutrón no tiene carga, pero su masa es tan parecida al protón. Todo esto nos hace hablar del modelo principal. De todo esto, el modelo o el primer modelo atómico fue del señor John Dalton. Dalton menciona que el átomo, cuando él observa microscópicamente, porque él era físico y tenía un telescopio el cual observaba los astros, convierte ese telescopio en un microscopio y puede llegar a ver por primera vez al átomo. Dice que el átomo es compacto, macizo y sí o sí esférico. Luego viene el modelo de Thomson, Rutherford, Chadwick. De ahí viene el modelo de Niels Bohr, que dice que el átomo tiene un modelo circular, es decir, tiene un núcleo y varios niveles de energía, donde el electrón salta de un nivel a otro nivel. Y así tenemos hasta llegar al modelo de Leiden y el modelo actual, que es el modelo atómico cuántico. ¿Está bien? El modelo atómico cuántico, que es el último, donde dice que el electrón está dispersado y no tiene una ubicación precisa. No es que viaje circular, sino viaja de manera elíptica y puede estar en cualquier posición. Entonces, todo esto es para ya empezar a explicar qué es en realidad el átomo. ¿Está bien? Entonces, mira, estamos explicando un poquito más de repente de la clase que ya has tenido y estamos reforzando porque esto nos faltó explicar, pues, ¿no? Porque recuerda que esta clase lo habíamos hecho de una manera más básica, lo hicimos también con una proyección, pero igual esta vez vamos a tratar pues de perfeccionar el tema, ¿no? Entonces, a todo esto viene la famosa representación del átomo. La representación del átomo, ¿no? Representación. ¿Listo? Esta representación del átomo, lo realiza el señor Lewis. Lewis empieza la representación. Lewis, ¿qué dice? Mira, voy a explicar. Lewis menciona que el átomo debe estar representado, a ver, pongamos el ejemplo que el átomo le llames tu elemento, y en la tabla periódica tú dices, ¿y este elemento cómo lo represento? Con una E, y esa E al representarlo, tenemos que trabajarlo con las propiedades. Esas propiedades son, por ejemplo, A, la masa, Z, número atómico, N, neutrones, X, la carga iónica. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces vamos a explicar uno por uno para poder entender mejor esto. Empezamos. El primero, número de masa. El número de masa lo tienes ahí y ese número de masa exclusivamente es para nosotros con el valor de A. ¿Quedó claro?
el número de masa tiene diferentes nombres. Por ejemplo, uno de ellos es el número de nucleón. También, o nucleones, ¿no? También le dicen peso atómico. También puede llevar otro nombre, como por ejemplo, si es el peso atómico, también le puede decir masa atómica. ¿Ya? Todos ellos son la masa. Y esa formulita la vamos a explicar a continuación, porque tiene una fórmula peculiar. La fórmula que vamos a mencionar es el famoso ASNO. Entonces, anual escolar, la fórmula es A es igual a Z más N. Esta es la fórmula del ASNO, ¿no? Entonces, para poder resolver los ejercicios y entender mejor ese tema, tienes que trabajar con esta fórmula del ASNO. Luego tenemos una segunda clasificación dentro de la representación, que es el número atómico. Y el número atómico está representado con la letra Z. ¿Sí? Está representado con la letra Z. Y así vamos a seguir explicando uno por uno. A ver, vamos a ver cómo estás ahí, si se nota todo el plumón. Muy bien, número atómico, valor de Z. ¿Cómo se le llama actualmente al número atómico? Se le llama también número de carga nuclear o carga nuclear solo. También puede llevar otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Recibe el nombre del número de protones. ¿Y cuál es la fórmula, profesor Pacheco? La fórmula es la misma del ASNO, solo que en vez de ponerle ASNO, vamos ahora a variar nomás el valor de Z. Es lo único, nada más. Entonces dices tú, Z es igual a A menos N. Muy bien. Entonces, esto nos va a explicar poco a poco cada una de las propiedades. Por ejemplo, la 3, que es el número de neutrones, que yo voy a continuar. Los neutrones exclusivamente nos va a decir lo siguiente. Puede ser también representado con la letra N, que tú ya lo conoces. Y estos neutrones va a ser llamado también número de nucleón. Algunos deciden llamarlos partículas neutras. Y los neutrones principalmente tienen una fórmula. Claro, es la misma que tú ya conoces. ¿Y cuál es la fórmula, profesor Pacheco? La fórmula es para nosotros, acá lo vamos a escribir, la misma que es del ASNO. La única diferencia es que esa formulita del ASNO va a cambiar nada más. Entonces, nuestra fórmula ya no va a ser ASNO, sino sería N es igual a A menos Z. ¿Listo? Y claro, tú me vas a preguntar y decir, profesor, me falta todavía la X. Claro, la X la voy a explicar a continuación. ¿Sí? Entonces, hasta acá me entendiste, número de masa, número atómico, número de neutrones. Entonces, para entender mejor, vamos a pasar a borrar esto. No te preocupes, tienes el video, vas a poder copiar. Entonces, vamos a pasar a explicar el número o carga iónica, que es la X. Ese valor es el que nos va a ayudar para poder interpretarlo. ¿Sí? La X. A ver, entonces, vamos a nosotros a explicar para entender mejor ese tema. Ahí está, vamos a borrar para que tú puedas entender mejor. Ya sabes los protones, los neutrones, como le llamas. Ahora viene la X, ¿no? Entonces vamos a explicar acá el siguiente, número 4. Carga iónica. La carga iónica va a ser representada por la X, que acabo yo de mencionarlo, ¿ya? La carga iónica va a ser representada por la X. Entonces, para explicar la carga iónica, lo vamos a especificar nosotros de dos maneras. La primera es el catión. Y la segunda es el anión. Por mnemotecnia, el catión lleva un signo más. ¿Sí? Entonces, ese catión, recuerda, por ser más, tiene que ser lo opuesto. Pierde electrones. Mientras que el anión va a ser lo opuesto. Pero primero quiero mencionar un ejemplo para que me entiendas mejor. Ejemplo. ¿Estamos acá? Entonces, de acuerdo a eso, a la escolar, por si acaso estamos con estructura atómica, el ejemplo es el siguiente. X más 3, catión trivalente, 25. ¿Cuántos electrones tengo hasta ahí? A la diferencia, 22 electrones. O sea, que en vez de sumar, tengo que restarle, ¿no?
Igual haces con la siguiente clasificación. La siguiente le llamas tú anión. Y el anión, en vez de ser positivo, ahora cambia a ser negativo, ¿no? Y lo opuesto al menos, ¿cuál es lo opuesto al menos? Gana. Gana electrones. Es el opuesto de negativo. Y el ejemplo para ese anión, para que quedes listo en esta clase, el ejemplo está fácil. Esto, ¿no? Dices, para el átomo Y tienes un anión divalente, el cual puede tener 18 de carga nuclear o número atómico, y dice 18 más 2, 20. Y ahí está. Tienes todo el ejemplo para entender las cargas iónicas. ¿Así estamos bien? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, entonces, anión, catión, anión. Ahí está, catión, anión. Ya sabes que el anión gana, el catión pierde, ¿no? Entonces, a todo esto vamos a ver la clasificación. La clasificación. Y acá viene algo importante, pues, ¿no? Esta clasificación tiene que estar sí o sí en tu cuaderno. Todo lo que ves acá sería bueno que copies, porque al copiar te va a ayudar a esto a mejorar, por si acaso aviso, ¿eh? Te va a ayudar a mejorar. Entonces, vamos a empezar para ver cómo estás tú iniciando. La primera clasificación del átomo la tenemos nosotros número 1. Vamos a poner acá isótopo. Isótopo. ¿Sí? Ahí está la primera clasificación. Isótopo. Entonces, este isótopo, que ya lo estoy mencionando, nos indica que debe tener igual número de protones. Igual número de protones. O igual número de Z, que es lo mismo. Además, los isótopos son llamados hílidos. ¿Por qué hílidos, profesor Pacheco? Porque son elementos iguales. Es el hidrógeno, es el hidrógeno, es el hidrógeno. Y a todos ellos le vas a compartir el mismo número atómico. 1, 1, 1. Ahí está. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Su número de masa. Pues por eso se le llama hílidos. Número de masa 1, 2, 3. Diferencia 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Al primero, por ser número de masa 1, en su abundancia le llamarás protio. Al que le sigue, deuterio. Al que le sigue, tritio. Pregunta de examen de admisión, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuál de los isótopos que observas ahora mismo, que son de hidrógeno, presenta mayor cantidad de abundancia en la Tierra? El mayor de estos tres es el protio. ¿Está? ¿Por qué, profesor Pacheco? Porque el protio se encuentra en el agua. El deuterio, agua pesada. Y el tritio, agua hiperpesada. Natural, lo encuentro en los ríos, aguas, aire, porque también es agua evaporada. Y tienes acá también el deuterio, que es agua pesada, que se encuentra pues en manantiales, o también lo encuentras en ciertas vertientes de provincia, o que son aguas de mayor cantidad de metales. El tritio viene a ser para nosotros artificial. El hombre lo debe crear, no se encuentra en la naturaleza, es difícil, imposible. Lo único que nos queda es crearlo. Y para crearlo, el tritio, tenemos que agarrar un deuterio, agarrar un protio, modificar su átomo y convertirlo en una bomba atómica. Las bombas atómicas de hidrógeno que fueron realizadas por este señor coreano, ¿no? Este señor menciona que el tritio es una de las bombas atómicas más radioactivas existentes hasta la actualidad. Gana superiormente a Estados Unidos, que es una bomba de uranio. La bomba de tritio tiene 10 veces radioactividad, es más poderosa, inclusive fácilmente destruye la Tierra. Entonces, estamos hablando del tritio, ¿sí? Luego de esta clasificación, que tú ya conoces, los isótopos se caracterizan por tener propiedades químicas similares, porque es el mismo elemento, pero propiedades físicas diferentes. Porque recuerda que él es agua, el otro puede ser estado sólido y el otro sí es plasmático, son físicas diferentes. Luego del isótopo tenemos al isóbaro. Y el isóbaro
nos dice que es, acá está la mnemotecnia, el anterior de que era el isótopo, su mnemotecnia es la P, el isóbaro es la A, y él nos dice la A. ¿Y qué es la A, profesor? Igual números de masa, igual masa, igual valor de la masa. Y a partir de acá ya es más fácil, pues, porque los elementos pueden ser diferentes. Claro, lo voy a explicar, mira, los elementos pueden ser diferentes. Como los elementos pueden ser diferentes, entonces acá tú puedes hacer diferentes características, ¿no? Los elementos son diferentes, no te preocupes, y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, igual número de masa significa que los elementos pueden ser diferentes. X para Y. La masa del primero es 30 y la masa del segundo también es 30. Entonces, la masa de ambos seguirá siendo 30 para los dos. ¿Muy bien, Anual Escolar? ¿Sí? Ahora, ese es el isóbaro. También tenemos al isótono. Y el isótono, bien claro que lo estoy escribiendo, y el isótono me está indicando su mnemotecnia también, igualito, mira, la N. Igual que, profesor Pacheco, igual número de neutrones. Igual número de neutrones. Y los elementos pueden tener características diferentes, propiedades físicas distintas. Claro, los neutrones deben ser iguales, eso sí debes tener bien en cuenta, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá algo básico, ¿no? 9, y acá vamos a poner 2, ¿sí? Y por ejemplo, algo también igual básico, vamos a poner acá 12, ¿ya? Para que nos haga casi lo mismo, 6, ahí está. Entonces, al resolver esto yo me doy cuenta, ¿no? 9 menos 2, 7. Acá no va a salir igual, entonces vamos a poner acá 5, ¿sí? 12 menos 5 también me sale que 7, ¿no? Y los neutrones en ambos casos son 7. Fácil. Clasificación del átomo. Lo estamos explicando sencillo, ¿ya? Como no hay tantas, en la grabación no hay participación, entonces el tiempo no se dilata más. Entonces tú vas a poder observar la clase varias veces que tú necesites. 4. Vamos a pasar al siguiente, número 4. En la 4 vamos a trabajar la última clasificación que se llama isoelectrónico. Isoelectrónico. ¿Y quién es el isoelectrónico o el isoelectrón, profesor Pacheco? Es aquel, como dice su nombre, debe tener igual electrones. Y si tiene igual electrones, pertenecen a la misma configuración electrónica. ¿Qué quiere decir? Que si acá es un catión divalente, acá puede ser un anión trivalente. En este caso yo puedo poner acá 18, ¿sí? Y en este caso puedo poner yo acá 13. Pregunta del primero. ¿Cuántos electrones tengo del primer isoelectrónico? 18 menos 2, 16. Del siguiente sería 13 más 3, 16. ¿Quedó claro? Entonces, ¿te das cuenta? Los dos tienen igual electrones. 16 electrones. Y es por eso que esta es nuestra última clasificación que tú le llamas isoelectrónico. Haciendo un repaso de toda esta clase de estructura atómica, recuerda entonces, vamos a hacer un repaso pequeño. A la Z le llamas número atómico o también carga nuclear. Al número de masa, que es la A, le llamas también número de nucleones. Al número de neutrones le llamas número de nucleón, correcto. Y así tienes una sola fórmula para todos, el famoso átomo. Cuando el átomo es neutro, acá si no le he aclarado esto, los protones son igual a los electrones igual al número atómico. Ahí tienes otra fórmula, el PES. Protón igual a electrón igual a Z. Y por supuesto su clasificación, isótopo, isóbaro, isótono, isoelectrónico. Isótopo igual número de protones, son hílidos, todos son iguales, propiedades químicas similares, propiedades físicas diferentes. Isóbaro igual número de masa, física y químicas diferentes. Isótono igual número de neutrones, propiedades físicas químicas diferentes o algunas similares. Isoelectrónicos comparten la misma configuración electrónica, pero nunca la misma carga. Tendrán el mismo electrón, pero con la misma configuración electrónica. Todo esto es estructura atómica, entonces. Muy bien, ¿hasta ahí? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, para dar inicio a nuestros ejercicios y no te quede pendiente ningún problema, vamos a empezar a resolver entonces, ¿no?
empezamos la solución, ¿ya? No te olvides, todo esto es estructura atómica, ¿eh? Por si acaso. Entonces vamos a tratar de explicar uno por uno los problemas para que tú puedas entender y llegar a terminar, ¿no? Si llegas a terminar, no hay ningún problema para nosotros, podemos seguir trabajando. Hay que llegar a terminar con ustedes, tenemos que terminar. Sí o sí tienes que llegar a terminar. ¿Ya? A ver. Vamos a tener que borrar todo esto. No te olvides, ¿eh? El primer tema que estamos trabajando es estructura atómica. Este es tu primer tema, estructura atómica. Y en la próxima semana nos veremos con el tema de números cuánticos y configuración, o también llamado para ti nube electrónica. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. Entonces, vamos a empezar. Vamos a dar inicio para poder entender nuestra clase, ¿ya? Empezamos. Práctica dirigida. Ejercicios. Vamos a empezar y me vas a ayudar tú. Ejercicios. Ahí está, muy bien. Problema número 1. Empezamos. ¿Sí? ¿Listo? Problema número 1. Vamos a empezar. Dice, la pregunta número 1, por si acaso, es tu separata de estructura atómica, átomo, si quieres llamarlo. Dice, un catión trivalente de número de masa 56, un catión trivalente de número de masa 56, estamos claros hasta ahí, no debe haber problema. Presenta 30 neutrones, indique el número de electrones. Presenta 30 neutrones. Número de masa, número de neutrones. Diferencia entre los dos, 56 menos 30, 26. Para hallar el número de electrones es sencillo, solo tengo que trabajar con el número atómico. 26, catión trivalente, en vez de ganar, pierde. 26 menos 3, 23. Nuestra respuesta hasta ahí es 23. Entonces la pregunta número 1, clave C. La clave en la C. ¿Listo? Pregunta número 2. Seguimos nosotros. Continuamos. Vamos a leer el problema. El número de protones está en relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Si el número de masa es 70, indica el número de electrones del catión trivalente. A ver, para este catión trivalente vamos a tener que volver a leer. El número de protones se encuentra en una relación de 2 a 3. Dice protones y neutrones, relación de 2 a 3. Ahí está, listo, suficiente. Pero esto no sería lo mismo decir 2K y 3K. Claro, sí, está bien. Ahora, inclusive, protón más neutrón no me da asno la A. Claro, porque protón más neutrón me sale A, número de masa. 2K más 3K sería 5K. Entonces, voy colocando eso poco a poco, ¿no? Porque esto es matemática. Si el número de masa es 70, ahí está la respuesta, pues. Si la masa es 70 y eso vale 5K, el valor de K sería ¿cuánto? A la división. 14, ¿no? 14. Entonces, si K vale 14, indica el número de electrones del catión trivalente. Para saber el número de electrones, hago esto, mira. Recuerda que acá necesito los protones. 2K sería 2 por 14. Y eso es 28. 28. Como es un catión, dice el problema, trivalente, le colocas así más 3. ¿Estamos? Entonces los electrones para ese catión trivalente, ¿cómo sería? 28 menos 3, y eso te da al final la diferencia, 25. Entonces, buscamos nuestra clave. Y nuestra respuesta en este ejercicio es la C. Recuerda, para entender la clase debes tener obligatorio tu separata. El material es importante, sin el material no puedes trabajar. Entonces voy a seguir con el problema número 3. Ejercicio 3. ¿Está bien hasta acá? Ya, paso a paso, despacio nomás, para que puedas entender tranquilamente todo lo que está acá. Número 3 dice: un catión divalente posee 28 electrones. ¿Cuál es su carga nuclear? Muy bien. Un catión, vamos a escribir así, mira. Un catión divalente, ahí está, posee 28 electrones. Ah, muy bien, me está diciendo que yo tengo 28 electrones. 28 es la respuesta de haber restado con este número y sale 28. ¿Qué quiere decir? Que hago al revés. 28 más 2 sale 30.
Pero profesor, disculpe, usted no dijo que el 2 resta. Sí, pero no resta al electrón, resta al número atómico, a la carga nuclear. 30 menos 2, 28. Entonces mi pregunta es la siguiente y dice, ¿cuál es la carga nuclear? La carga nuclear como Z, protón, vale 30. La carga nuclear es 30 multiplicado por la carga que te enseñó el señor Ernest Rutherford. ¿Y esa carga cómo es? 30 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Entonces, a ese valor nosotros le multiplicamos 30 por 1,6 y eso sale 4,8. Por lo tanto, 4,8 por 10 a la ¿cuánto sería? A la menos 18. Estamos reduciendo. Recuerda que esto es 30 por 1,6. Y 30 por 1,6 sale 48. Como le estoy reduciendo una comita, un decimal, entonces ese valor tiene que aumentar y ser entonces 10 a la menos 18. ¿Sí? Esto es clase elemental de álgebra, por si acaso. ¿Ah? Nuestra respuesta en la pregunta 3 es la C. Casa. Ahí está. ¿Listo? Y ya tenemos 3 problemas. Vamos al número 4. Ejercicio número 4. Y así de repente terminas todo y ya no te dejo tarea, ¿no? 4. La carga nuclear de un anión trivalente. A ver. La carga nuclear de un anión trivalente es de 5,6 por 10 a la menos 18. Ah, me estás diciendo que ese valor es 5,6 por 10 a la menos 18 coulombs. ¿Correcto? Indica el número de electrones. ¿Ya? Esta es mi carga. Si esta es mi carga de un anión trivalente, tengo que saber cuántos son los electrones. Entonces, a este valor que yo tengo, le debo sí o sí tratar de ¿qué? De dividir o multiplicar. Yo recomendaría dividirlo. ¿Qué le vas a dividir? La carga del electrón, que sería para nosotros 1,6 por 10 a la menos 19. Mejor le divido. Este 10 a la 19 va a pasar arriba, se va a ir y te queda esto 10 a la menos 1, pero arriba sería 1, ¿no? Y luego 5,6 entre 1,6, hace esa división y nos quedaría un valor ¿de cuánto? De 3, ¿no? ¿Sí o no? 3,8. Entonces, por lo tanto, para esta carga, porque tenemos que hacer todo por partes todavía, no te preocupes, ¿eh? Recuerda que solo estoy hallando ahorita la carga, ¿sí? Solo estoy hallando la carga. Ahorita la pregunta es, ¿la carga nuclear del anión trivalente es 5,6 por 10 a la menos 18? Indica el número de electrones. Recuerda que esta es mi carga nuclear. Lo que tengo que poner acá es mi carga nuclear. Entonces, este valor, ¿cuánto nos sale? 5,6 entre 1,6, ¿cuánto sería aproximadamente? Muy bien, claro. Este valor nos debe salir aproximadamente ¿cuánto? Claro, 35, ¿no? Si ese valor sale 35, entonces, es que recuerda que es por 10, pues, ¿no? Y una vez que multipliques por 10, ¿sí? Ese valor te va a salir 35 más 3, los electrones son 38. Esa es mi respuesta. ¿Ya? Hasta ahí está bien eso. Entonces, ya tenemos hasta acá la carga nuclear del anión y el número de electrones que es 38. Entonces, nuestra respuesta hasta este punto es la B. Listo. Y seguimos con el problema 5 para que tú puedas terminar. El 5 dice, 3 isóbaros poseen en total 162 neutrones y 156 protones. 3 isóbaros, dice. Isóbaros son igual número de masa, por si acaso. ¿Ah? Significa entonces que él es A y A. Y luego dice que su número de total de neutrones son 162 y sus protones 156. Indica el número de nucleones de uno de los isóbaros. Te está pidiendo nucleones y el número de nucleones es el número de masa, es decir, hallar la A es igual para cualquiera de los tres. Entonces, para llegar a explicar mejor esta parte, no te preocupes, ¿ah? Vamos a hacer todo paso a paso para que puedas entender. ¿Sí? Estoy tratando de explicar lo más despacio posible, sabiendo que el tiempo es corto para usted. ¿Sí?
Entonces, vamos a continuar nosotros. La pregunta dice, acá tengo las masas y me dice lo siguiente, ¿no? Que tengo 162 neutrones, si tú quieres ponle otras letras que tú desees. Y yo ya sabes que la suma de ellos, vamos a ponerlo así, ¿ya? A ver, en minúscula, A, B y C. ¿Está bien? Y acá si quieres le pones otro valor, a ver, D, E y F, si tú quieres, así. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es la siguiente. Recuerda que la suma de los tres es la masa. Y la masa siempre es igual a Z más N. Entonces, las masas son 3A es igual a Z, el Z está acá, 156 más N, y el N vale 162. 156 más 162, ¿cuánto nos da eso? Claro, 318, ¿no? ¿Sí o no? 318, claro, ¿no? Entonces el valor de A es 318. Pregunta, ¿cuánto vale A en ese valor? A ver, ¿los escucho? ¿Cuánto sería? 5. Claro, eso tienes que resolverlo tú, ¿no? Porque la pregunta es hallar A. Y si no sabemos cuánto vale A, entonces no podemos resolver. Claro, el valor de eso vale 106. Y se acabó el problema nada más, sencillo. ¿No? 18 lleva 1, ahí está, tiene 106. Tu respuesta hasta este valor de la 5 es la D. ¿Estamos? Pregunta número 6. La pregunta 6 dice, completa, el protio, teoría, deuterio y tritio son isótopos. Claro, ¿no? Son isótopos. Y al ser isótopos, recuerda que ellos son del elemento hidrógeno, que lo acabo de explicar. Eso es por teoría. Llamados también hílidos. No te olvides, ¿ah? Le llamas tú hílidos. Nuestra respuesta es la D. Pregunta número 7. Sigo continuando la clase. Dice, un elemento químico presenta 3 isótopos de número de masas consecutivos. Tengo 3 isótopos. Los isótopos son iguales, por si acaso. De número de masa consecutivo. Masa, masa más 1, masa más 2. Como son isótopos, son iguales zetas. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, a esto dices tú, si el isótopo pesado contiene 42 neutrones, el pesado es él, pues porque tiene masa más 2. Tiene 42 neutrones. Consulta entonces, la pregunta dice acá, ¿cuántos neutrones poseen en total los 3 isótopos? Qué fácil, pues, ¿no? Si él es 42, él será 41. Claro, tiene que ir reduciendo, pues, ¿no? Uno menos. Y él es 40. ¿Está bien? Entonces, para esta diferencia, así es, ¿no? Seguro, ¿no? ¿Estamos bien? A ver, Z40, ¿no? A ver si te das cuenta. Recuerda que A más 2 menos Z es 42. A más 1 menos Z es 41. Va reduciendo, ¿no? O va aumentando. A ver, ponte un ejemplo. Vamos a poner tu ejemplo porque estás perdido. A ver, va a darte cuenta. A ver, si él es, a ver, vamos a poner un ejemplo. 90, ¿ya? Entonces acá sería 90 más 2. 90 más 2, 92. 92 menos 42. 92 menos 42. Claro, el valor de Z sería ¿cuánto? 50. Entonces, si él es 50, sería 50, no te olvides, ¿ah? Más 41, 91. 50 más 90. Entonces, así va subiendo la cantidad. Como solo me estás pidiendo la suma de los neutrones, sería 40 más 41 más 42. Y la suma de esos tres valores sale 123. Número de neutrones, 123. Y esa es nuestra respuesta, que sería para nosotros la clave B. Muy bien. Y sigo, ¿no? Voy a seguir porque me va a faltar espacio también, ¿no? Voy a seguir, ¿no? Para que tú digas, ah, su profesor, mire, en una hora, teoría. Y en esa hora, los problemas también. Nos ha alcanzado el tiempo exacto, ¿no? Para poder explicar todo y detallado. Problema número 8. El ejercicio número 8 dice lo siguiente. Un anión monovalente presenta 54 electrones. Un anión monovalente, ahí está,
presenta 54 electrones. Los electrones los pongo por separado. Ya sabes que este numerito debes restar. Sería 53. Pero profesor, usted me enseñó que él suma. Sí, a él, no te olvides. 53 más 1, 54. Luego dice, calcule la carga nuclear. Ya está la carga. Ya está Z. ¿Qué tienes que hacer? Solo tomas 50, 53 y empiezas a multiplicar por 1,6 por 10 a la menos 19. Nada más. Entonces la carga nuclear equivale a 53 por 1,6 y eso te va a salir 84,8. Pero reduciéndole un decimal sería 8,48 por 10 a la menos 18 coulombs. Es lo único que tienes que hacer. La carga nuclear ya sabes que siempre se toma del más 1,6. Y tu respuesta de esta pregunta es la A, avión. Pasamos a la pregunta número 9. ¿Ya? Vamos a continuar, ahí está. Estás avanzando, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Número 9 dice, un elemento químico posee dos isótopos. Muy bien, yo tengo dos isótopos. Ya recuerda que los isótopos, ¿qué son? Elementos iguales, número atómico igual. Cuyos números de masa suman 214. Las dos masas suman 214. Y presentan en total 108 neutrones. Calcular la carga nuclear. Mira, esto aplica Sasno. A es igual a Z más N. ¿Está bien? El A ya sabe, porque el A es la suma de los dos. La masa es 214. El número atómico es Z y Z, 2Z. Y el número de neutrones es 108 neutrones. Esos 108 neutrones pasan a restar. Y al restar, ¿cuánto sale esta diferencia entre los dos? Claro, a ver si le haces la diferencia, ¿cuánto sale? Aproximadamente. Claro, sería 6, ¿no? ¿Sí? Recuerda que el presta, te queda cerito, ¿no? 0 y acá 1. 106 igual a 2Z. ¿Listo? Entonces, ¿el valor de Z cuánto vale? El valor de Z vale 53. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si Z vale 53, la pregunta que me pide es hallar la carga nuclear. Y por arte de magia, la carga nuclear ya lo tienes en el problema anterior. Z es 53 por 1,6 por 10 a la menos 18. Solo que la respuesta ya no es como 8,4, sino que ahora lo redondea y dice 8,5 por 10 a la menos 18 coulombs. Acá hemos puesto mal, acá es menos 19. Ahí está. Y nuestra respuesta la tienes ahí. Entonces, clave de esa pregunta, vamos a ver cuál es tu clave. La B. Respuesta, la B. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, los problemas no es tan difícil. Tiene un poquito de complejidad porque tienes que operar, tienes que hacer la fórmula de Asno porque es la única fórmula que vas a trabajar. Pero de ahí todo lo demás es sencillo, ¿no? No es que sea cosa de otro mundo. ¿Sí? Entonces, hasta acá ya me debes entender. No te olvides, todos los ejercicios debes copiar para que puedas entender la clase, si no, no vas a poder trabajarlos. Paso a borrar. Y esta vez borramos todo porque me va a faltar espacio ahora sí para terminar los últimos 3 problemas. ¿Ya? No te olvides que debes tratar de copiar. Todo esto debes tratar de copiar para que tú puedas trabajarlo tranquilamente. Listo, ahí está. Muy bien, empezamos. ¿Sí? Iniciamos nosotros. Últimos problemas. 10. Ejercicio 10. Problema 10. Dice, un catión divalente es isoelectrónico. Un catión divalente es isoelectrónico con la especie del criptón 80. Como dice que es isoelectrónico, la palabra isoelectrónico significa iguales electrones. ¿Qué quiere decir? Que si él tiene 36 porque es un átomo neutro, todos deben tener 36. 36 él y él también, entonces 36. Pero este 36 suma con el más 2. 36 más 2 sería 38. Porque el 2 resta, no te olvides, a él. 38 menos 2, 36. Entonces sigo yo.
Además es isótono con el bromo. Mira, mira, mira. Él ahora es isótono con el bromo. Isótono, ¿qué significa? Igual neutrones. Y el bromo vale 3580. Y esos neutrones es la resta entre los dos, ¿no? Sería hasta acá 45. Y acá también sería 45, ¿no? Si él es 45, lleno yo acá 45. 45 más 38, ¿cuánto sale esa suma? 83. Ahí está. Ya tengo el átomo 83. Pregunta, indica el número de masa del catión. Nuestra respuesta estaba clara ahí, era 83 la masa de ese catión. Y tu respuesta es la C. ¿Listo? 11. Uy, ya vas a terminar todo ya. O sea, creo que la hora para nosotros es suficiente entonces. 11. Dos isóbaros de números atómicos consecutivos. Recuerda que los isóbaros, ¿qué son? Elementos diferentes, pero masas iguales, ¿no? Dos isóbaros de números atómicos consecutivos, mira, masa, masa. Z, Z más 1, porque dice consecutivos. Dice lo siguiente. Presentan en total 73 neutrones. Calcule el menor número de neutrones. Muy bien, a este valor tú haces la fórmula del ASMO, que ya te expliqué, que es A es igual a Z más N. ¿Sí? Y ese valor lo vas a tomar en cuenta como A, que sería 2 veces A, es igual a la suma de las zetas, 2 zetas más 1, más el valor de neutrones. ¿Y los neutrones cuánto dice que vale? Presenta en total 73 neutrones entre los dos. ¿Es correcto hasta ahí? ¿Sí? Entonces, pasas a restar y dices 2A menos 2Z y te quedas acá con 74. Dice esto acá, A menos Z por factorización, factorizas el 2, te queda 74. Entonces, una vez trabajado eso, tú dices el 2 pasa a dividir y te quedaría acá, ¿cuánto? 37, ¿no? Para que salga pues 74 la multiplicación. La pregunta es la siguiente, dice, calcular el menor número de neutrones. Si te das cuenta, A menos Z es neutrones. Y los neutrones valen 37. Entonces, si el neutrón vale 37, significa que uno de los dos debe ser neutrón 37. Y el otro debe ser lo complementario de 73. Date cuenta, un neutrón vale 37 y los dos deben sumar 73. Entonces, ¿cuánto es lo restante? Lo restante, ¿cuánto debe ser? 30 y para que salga 33, 36. Pregunta, ¿cuál de los dos neutrones? Dice, calcule el menor número de neutrones. Ahí está mi respuesta, pues. Neutrones 36. Porque los dos suman 73 por si acaso. Tu respuesta es avión. Y terminamos con la pregunta 12 para que te vayas contento y tranquilo, terminando todos los ejercicios. Dice, dos átomos, ya creo que acá nomás nos quedamos, me parece. Sí, claro, ¿no? A ver, vamos a ver si alcanza, vamos a ver. Dos átomos, A y B, son isótonos. A y B son isótonos. Isótonos que son iguales en neutrones, ¿ya? Iguales neutrones. Tal que el número de masa de A es el doble al número atómico de B. Es decir, el número de masa de A, vamos a ponerlo así una A, es el doble de B. ¿Está bien? A ver, voy a leer otra vez. Tal que el número de masa de A es el doble del número atómico de B. Entonces acá sería 2A y acá solo A. Número atómico del B. Y sigues leyendo. Y su número atómico es la mitad del número de masa del otro. Y su número atómico es la mitad del número de masa del otro. B medios. Ahí está. Hay que entender, esto es matemática, esto es RM, ¿eh? Y su número atómico es la mitad del número de masa del otro. Si la suma de los números atómicos es 48, indica el número de masa de A. Te están pidiendo hallar 2A. Y te dice el problema que B medios más A es igual a 48. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Sí?
Entonces, eso lo tienes que operar, pues, ¿no? Estos son los números atómicos. Ahora, si tú quieres, lo podemos trabajar de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? El valor de B lo reemplaza, ¿no? ¿A qué es? 2A menos N. ¿Sí? Para que se te haga más fácil, pues. 2A menos N. Más el valor de A, que es B menos N. Y estos valores que tienes, el 2A y el B, son las masas. Y salió el problema, se acabó, 48. Este valor nos sale nuevamente, la masa del 2A sigue siendo 48. ¿Qué quiere decir eso? Que si él vale 48, y esta es la respuesta ya, la clave es C. Si él es 48, el valor de él es la mitad, pues, ¿no? 24. Y así sigues tú trabajando, pues, ¿no? Como son iguales, sigues tú haciendo lo mismo, ¿no? Muy bien. Listo. Muy bien, muchachos. Listo. Hasta que hemos terminado. Cuídense bastante. Nos vemos en la próxima clase, próxima semana. Será con el profesor Pacheco, curso de química. Hasta la próxima clase. Cuídense. Nos estamos viendo. Hasta luego.